Las tecnologías de la información y la comunicación en educación, y en especial la red, están revolucionando los sistemas educativos. Para hablar de tecnologías de información y de comunicación nos acompaña hoy el catedrático de Filología Alemana de la UNED, el profesor Germán Ruy Pérez, también experto en tecnología. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Hablamos de tecnologías de la información y la comunicación. Primero podíamos definir las TIC, yo creo que las conocemos todos, pero ¿por qué esta revolución, sobre todo en el campo de la educación? Bueno, hay que pensar en primer lugar que desde hace años se hablaba de las últimas tecnologías, que luego no son tan últimas porque la radio, incluso la televisión fue última tecnología, por eso muchas veces se habla de nuevas tecnologías y últimamente se ha afianzado el término de tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías que han tenido una incidencia muy clara en el mundo de la educación. Hay que pensar que el mundo de la educación abarca muchísimas áreas y que esas tecnologías afectan o de una manera vertical a cada área, que eso es algo muy concreto y que eso el especialista de cada área lo sabe, o también de una manera transversal, que es lo que más nos interesa, que afecta a todas las áreas en sí, pues todo lo que es esas nuevas maneras de aprender y nuevas maneras de enseñar. Ahí es donde estaría lo importante de la cuestión. Es una especie de revolución, no ya por el propio continente, que hablaremos de ellos a continuación, sino porque esta manera de aprender revoluciona de alguna manera lo tradicional. El saber enciclopédico pues se pierde y se gana en otras cosas. Saber enseñar así y saber aprender quizá sea más difícil hasta saber enseñar, porque el que aprende nace ya con la tecnología en la mano. Sí, ahí se han tocado varios temas que son de relevancia. Las nuevas tecnologías afectan, como he dicho antes, a muchos aspectos concretos. Está afectando a esta nueva generación de jóvenes, los nativos digitales, definidos por Prensky, que por cierto no son tan hábiles en el uso de esas tecnologías para el uso educativo, pero una cosa es eso y otra cosa es que ellos no tienen un punto de referencia diferente a eso. Una cuestión son los nativos digitales y esa nueva generación que tiene por sí misma una nueva manera de aprender que, por ejemplo, pues es algo alérgica al papel. Es decir, ahora un joven pues se reiría si uno le dice que tiene que consultar un diccionario enciclopédico, la GUS o la Espasa y no la Wikipedia. Eso por una parte, y luego también, pues por otra parte, hay un hecho relevante y es que están también afectando a la manera de concebir la realidad y nuevas maneras de enseñar. Es decir, que tenemos un nuevo estudiante con unos nuevos condicionamientos naturales acostumbrado a un nuevo medio y luego una serie de nuevos métodos pedagógicos y nuevas oportunidades que es con las que está experimentando el profesor. He dicho al principio en esta breve presentación que desde luego las tecnologías de la información y la comunicación están revolucionando esta manera de aprender, pero que en especial la red. Y cuando hablamos de la red, estamos hablando ya como una especie de aprendizaje social en el que todo aprendemos de todo y todo está ahí. Claro, Internet hay que pensar que no tiene más de 20 años tal como lo conocemos hoy, es decir, identificada como la web, porque hoy día cuando se habla de Internet es la web fue un servicio más de una red de origen militar y después del mundo académico, pero bueno, hoy cuando se habla de la red, la web, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un mundo virtual, pero que es en muchas cosas más real que la vida misma. Y más real que la vida misma, hace 5 años, y no es mucho, era impensable que uno se pudiera socializar más vía correo electrónico o vía internet o vía web que de una manera natural. Y eso es un tema que ahora nos ha desbordado a todos. Pero las redes sociales entonces sirven para el aprendizaje, hasta para el aprendizaje que entre comillas podemos llamar formal. Claro, a ver, se está trabajando mucho en ello. El problema que tiene el profesor cuando llega al aula, digo el profesor tradicional, es que ese mundo de Internet, de la red social,
es un mundo que funciona en paralelo a la clase. Y el profesor, si es un profesor avanzado y atrevido, pues de alguna manera tiene que incorporar ese mundo tan real que es donde se mueven sus alumnos nada más salir de clase, incorporarlo. Eso es el reto. Otra cuestión es la manera de incorporarlo. En esto pues hay una gran discusión, por ejemplo, el utilizar una red social tipo Facebook, que es donde están nuestros alumnos, sobre todo los alumnos más jóvenes de enseñanza secundaria, que es donde se socializan, y decir al profesor, bueno, pues habrá que estar presente allí. Y entonces hay muchos profesores que abren incluso su cuenta en Facebook y donde hay que estar también allí. Pero eso también hay que pensar que hay ciertas diferencias a nivel mundial entre países. En Estados Unidos, un profesor de universidad o un profesor de secundaria tiene que tener prácticamente obligatoriamente una presencia en Facebook, porque los alumnos es donde se mueven y donde van a estar. En España no tanto, en Europa somos un poco más críticos, pero la realidad es esa. En España, por ejemplo, pues la socialización es vía WhatsApp. Un buen profesor que quiera dar un buen servicio a sus alumnos debería tener una cuenta en WhatsApp para que sus alumnos, cuando tengan una duda en casa o en cualquier momento, pues puedan acceder y de una manera rápida tener una contestación. Estamos hablando además de que surgen nuevas maneras de acceder al conocimiento también basadas en lo que es el continente, es decir, los iPods, las tabletas, el Android, por supuesto los teléfonos cada vez más avanzados que ya hacen de todo y también cada vez quizá más pequeños, es decir, de utilización más sencilla. Sí, estamos ante un fenómeno que se conoce popularmente también como Internet de las cosas, y es que cada objeto va a tener su propio chip, por así decirlo, y va a estar integrado en la red Internet. Es decir, si yo compro un frigorífico, pues a mí me vendrá muy bien que ese frigorífico tenga acceso a Internet de tal manera que mediante sensores, mientras yo estoy vaciando la mercancía y estoy consumiendo, por ejemplo, la leche, etcétera, pues cuando llega a un límite me hace un aviso, incluso él automáticamente compra lo que falta. Y yo desde mi iPhone puedo tener acceso, digo, al frigorífico, como a cualquier objeto de la casa, la cámara, incluso a mi coche dentro. Es decir, que cada objeto tenga su propia conexión a Internet. Es lo que se llama Internet de las cosas. Y luego también está el acceso a Internet, que es lo que ha comentado. El acceso a Internet hasta hace poco era el ordenador de sobremesa, luego pasó al portátil y ahora ya es el móvil. Hace 10 años era impensable cuando decían las compañías de móviles que desde ahí podríamos tener acceso a Internet y contestar el correo. Porque decíamos, imposible, un correo necesitas un teclado. Y hoy muchos de los correos ya se contestan y se leen vía los teléfonos inteligentes, Android y iPhone, y también vía las tabletas. Y si entramos en el mundo de la educación, de la enseñanza, todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo se puede y se debe integrar? Ya estamos viendo también que hay sensibilidades diferentes, se ha dicho, yo creo ya en un par de ocasiones, también poniendo de referencia a los Estados Unidos y Europa, en el sentido de que, bueno, ponerse de acuerdo tampoco es sencillo, pero de alguna manera todo se tendrá que integrar y tendremos que saber para qué utilizarlos, por ejemplo, pues hasta en el intercambio de estudiantes, para el estudio de idiomas y de otras culturas. Bueno, aquí lo que hay que pensar es que la tecnología ahora va a unos pasos agigantados, que la pedagogía no va tan deprisa, porque requiere un periodo primero de conocimiento de ese nuevo medio, de esa nueva tecnología, experimentación, sacar unas conclusiones, pero es que resulta que cuando ya se sacan esas conclusiones, a lo mejor son 2 o 3 años, y es que resulta que ya hay una nueva tecnología que también hay que experimentar, y a lo mejor esa tecnología no existe, como por ejemplo pasó con Second Life. Second Life, ese mundo virtual donde uno parecía que veía a las personas y los avatares, es decir, que es como si uno entrara en un vídeo y cada edificio, persona estaba totalmente representado. Hubo muchos proyectos y trabajando en eso porque se pensó que eso iba a ser lo que iba a ser y al final ha resultado que eso ha sido la nada. Y entonces, eso es un reto. Y luego, otro reto es que
no se puede prohibir, eso es mi opinión particular y la de muchos expertos, no se puede prohibir un nuevo medio. Es decir, lo que hay que hacer es intentar integrarlo. Pasó con los portátiles en la última generación. Pasó con los portátiles y ha pasado con los móviles. Esto de prohibido el uso del móvil. A ver, no tiene ningún sentido que prohibamos el uso del móvil porque pensamos que nos va a distraer. ¿Y por qué digo eso? Pues porque el acceso a Internet ya no va a ser el móvil, ya es el reloj, ya son las gafas y va a ser las lentillas. Yo no voy a poder tener un aparato, nada más llegar en clase, un detector, a ver si esos aparatos que lleva cada individuo, que puede ser hasta unas gafas o un reloj, el Apple Watch, por ejemplo, que donde uno tiene una pequeña pantallita, es decir, que donde hay una pantallita o unos ojos donde pueden mirar, de cualquier manera se puede acceder a Internet. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Lo prohíbo? Esto hay que pensar también desde el punto de vista histórico. Yo recuerdo en la época de los 68, la generación de 68, que claro, ahora nos reímos y yo conozco a algún amigo que todavía sigue en esa pauta. Y es que el teléfono fijo lo consideraron como una intromisión de la intimidad y que eso iba a romper todo lo que eran relaciones familiares. Y se prohibía el teléfono fijo. Yo todavía conozco a algún amigo que no tiene teléfono fijo. Con el teléfono móvil pasó. En Alemania todavía hay algún colega, por ejemplo Schröder, decía la canciller alemán, no tenía teléfono móvil. Porque se suponía que eso era caer, degradarse ante lo que es la nueva tecnología. Es decir, ¿realmente sirve la prohibición? Realmente no sirve de nada. Tenemos la batalla perdida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues habrá que ponerse las pilas, habrá que intentar integrarlo y también está cambiando la forma de dar clase presencial. Ahora, por ejemplo, pues la clase monólogo magistral pues no tiene ningún sentido. Si yo tengo ahora, por ejemplo, es curioso, en los congresos o cuando da unas conferencias, alguna conferencia plenaria, pues que hay cientos de personas, es curioso que primero ha variado dos cosas. Uno, la duración, de 60 minutos no aguanta nadie, ahora lo normal es como mucho una plenaria de 20 minutos. Y luego, muy curioso, la lucha que tiene uno, yo lo digo como conferenciante, la lucha que tiene uno, sobre todo en estos congresos tecnológicos, para que la gente que te está escuchando no se dedique a mirar el ordenador y a contestar correos, etcétera, y es que se está distrayendo. Y entonces, eso es un reto. Eso es un reto. Y por poner algún ejemplo concreto en cuanto a educación, por ejemplo, podemos decir que el objetivo de la Unión Europea en política lingüística, por poner un ejemplo, se resume en lengua materna +2, es decir, en el conocimiento de 3 idiomas. Bueno, esto parece que no se da en todos los países, pero sí es cierto que la enseñanza online está acercando también y mucho en el desarrollo de estos objetivos y en el aprendizaje, por ejemplo, en este sentido de los idiomas y también de la cultura de unos países y otros. Sí, nosotros en España a la red le tenemos que agradecer mucho que la comprensión de lectura de los alumnos españoles en inglés ha aumentado espectacularmente. Porque en Internet, si quieres saber algo más, tienes que leer inglés. Y eso ya lo saben mucho nuestros colegas. Y también respecto a esa nueva manera, esa incidencia de nuevas maneras de aprender idiomas en la red, eso está claro. Nosotros estamos en un proyecto, el E3 Task de la Unión Europea, donde ahí se trabaja y también en tándem, y entonces ahí estamos experimentando en esas nuevas maneras de aprender. Pero hay nuevas maneras de aprender, por ejemplo, relacionadas con la red, que son espectaculares, que es, por ejemplo, la clase invertida. La clase invertida significa que dado que la red, como usted comentaba antes, está todo, como se dice vulgarmente, aquí está todo, sinceramente, está casi todo. Y lo que no está pendiente y será de pago, pero está casi todo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es que yo lo que hago es programar una clase para que todo el conocimiento enciclopédico, yo como fuente de información, yo le digo al alumno qué es lo que se tiene que aprender y que venga con eso aprendido. Porque yo ya le doy las pautas. Vete a este sitio de internet, bájate este documento, léete esto otro, etc. Y en clase
no escucharás la clase presencial habitual de la lección magistral, sino las prácticas. Y vamos ahora a debatir sobre eso. Es lo que se llama la clase invertida. Donde se está implantando es una auténtica revolución, sobre todo en las carreras más prácticas. Porque claro, yo no tengo por qué escuchar un rollo a un profesor cuando eso lo puedo leer. Es más, la clase invertida, si son materias muy representadas en Internet, tengo algunos vídeos espectaculares. Es decir, sobre todo las clases masificadas. De introducción a la biología, yo tengo unos vídeos espectaculares que en ningún momento podía imaginar yo que en clase podría tenerlos. Esto entonces supondría que el trabajo, eso sí, pautado por un tutor, por un profesor, yo lo haría en mi casa, lo haría donde quisiera y lo llevaría hecho a esa clase y ahí sería como el desarrollo práctico y un poco el demostrar lo que he aprendido o por lo menos interactuar con nosotros. Exactamente. O sea, por eso se habla de la clase invertida. No yo doy la teórica y luego te busco las prácticas por ahí. No. Yo te doy la información dónde está la teórica, esa es totalmente online o virtual o a través del correo electrónico con plataforma o no, y la reunión presencial solamente la utilizamos para el debate e interactuar. Y si es una rama muy práctica, pues a los laboratorios, porque no tiene ningún sentido. Ahora, eso sí, eso supone un desafío muy grande para el profesorado. Pues claro, el profesorado diciendo, anda, pues resulta que la hora de preparación de clase, eso ya no cuenta. Esa es la que le doy al alumno por escrito, pero si a mí se me contabiliza, se me tendrá que contabilizar de otra manera. Me tendrá que contabilizar el total de horas. Porque entonces yo lo que hago es una teórica más una práctica, todo en el mismo pack y con mucho más esfuerzo. En cualquier caso, una manera diferente de plantearse el aprendizaje desde un lado y desde otro, es decir, desde el que enseña y también del que aprende, porque quizá nosotros estábamos más acostumbrados a que nos dieran la explicación, nos lo dieran un poco hecho y luego sí, eso sí, había que estudiarlo y memorizarlo. La memoria ahí era fundamental. Sí, a ver, yo recomiendo, como ahora todas las referencias que damos, sobre todo en el mundo europeo, es Google, pues nada, escribir la palabra clase invertida, el flipped classroom, pero clase invertida, poner vídeo y vendrá, seguro que una de las primeras, pues serán unos vídeos explicativos de lo que es la clase invertida y desde luego los resultados son espectaculares. En cualquier caso, profesor Ruy Pérez, y ya para acabar, está claro, la educación no es que esté cambiando, es que ya ha cambiado, hay que ponerse a ello y en todo caso lo que podremos hacer en un próximo programa es pues adentrarnos un poco en lo que ya hoy es presente, en cómo esa tecnología que nos parecía ciencia ficción hoy está aquí. Sí, desde luego esa es la sensibilidad que compartimos todos y también quiero decir que los que nos dedicamos de hace mucho tiempo a esto vivimos unos años que no paramos y con el agua al cuello. O sea, esto nos está desbordando y con cierto estado de ansiedad en algún momento. Es decir, esto es inabarcable, esto no tiene fin y esto va a haber unos escenarios de educación impensables, pero vamos, prácticamente el día anterior. Esperemos que podamos soportarlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.